Esta mañana nos visita un amigo mío y amigo de la congregación. Él y yo somos jóvenes, ambos somos jóvenes. Él es el pastor Daniel López, pastor de la congregación El Centro 180, ¿verdad? Y del grupo de amigos pastores con el que nos reunimos casi cada mes y a veces más veces por mes, según las actividades, ¿verdad? Así que él tiene la responsabilidad y el gozo de compartir la palabra de Dios. Así que pido un aplauso a Dios por la vida de Daniel, que Dios lo use esta hermosa mañana. Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? Miré que hay muchas personas que vienen hoy por primera vez, ¿sí es así, verdad? Y es Día del Amigo. Entonces, ¿qué te parece si tú vas y le preguntas su nombre personalmente y le dices, yo quiero ser tu amigo hoy? No se vaya a tropezar, despacio. Levante sus manos las personas que vienen por primera vez hoy. Acérquese a alguien, manténgala en alto porque alguien se va a acercar a ti y te va a hacer sentir qué especial, cuán especial eres. Dile qué bueno verte aquí, qué gusto, ¿cómo te llamas? Pregúntale su nombre y dale el tuyo también. ¿Ya lo hizo? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bueno y poderoso? Tenemos un Dios bueno, agradable, que hace cosas nuevas y está dispuesto a hacer un montón de cosas a todo aquel que quiera que Dios lo toque en esta mañana y le hable. Dios, al Dios de cual hablamos, es un Dios que continúa hablando. Es un Dios que habla todavía a las personas. Dije a las personas. Dios habla y no importa lo que estemos viviendo, Dios quiere hablarte. Si tú has venido aquí a escuchar la voz de Dios, yo quiero decirte que tú vas a salir escuchando la voz de Dios. Aun cuando haya sido muchas veces las que has venido a un lugar como este, o en la primera vez que has venido a un lugar como este, tú vas a poder hoy escuchar la voz de Dios. Porque Dios es real. Porque Dios es real. Y te invito a cerrar un momentito tus ojos y con todo tu corazón tú le digas ahí, en base a lo que acabo de decirte, dile: Señor Jesús, dígalo fuerte, Señor Jesús, háblame. Espíritu Santo, háblame. Yo sé que tú eres real. Abro mi corazón a ti y escucho tu palabra. En tu nombre. Amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor Dios. Gracias por estar aquí, Padre. Háblanos, Dios. Dios quiere hablar contigo. De repente, a los que conocemos mucho tiempo la palabra o tenemos tiempo conociendo a Dios, se nos olvida que Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere hablar con los que le conocen desde hace 20 años. Dios quiere hablar con los que le conocen hace 10, hace 5, 3. Y Dios quiere hablarte a ti que has llegado por primera vez a un lugar como este. Dios continúa y quiere seguir hablando. Quiero decirte que no importa lo que sucedió, Él quiere hablarte. Porque a veces tenemos una imagen de que cuando nosotros la regamos, Dios enmudece. ¿Sabías tú que cuando Dios más habla es cuando la regamos? Y esto no es una invitación a regarla, ¿verdad que no? Pero yo te lo digo porque quiero que tú entiendas que la voz de Dios nunca ha cesado. Desde todo el tiempo, desde la eternidad y por la eternidad, Dios no va a dejar de hablar jamás. Cuando Cristo estaba por irse, escucha bien, Cristo estaba por irse y les dijo: viene otro consolador.
Él les dijo a sus discípulos: tengo tantas cosas que quisiera decirles, pero por hoy no es el tiempo, les dijo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hablar acerca de mí. Él les va a continuar hablando. Jesús habla desde antes de la fundación del mundo. Jesús sigue hablando hoy y va a seguir hablando por los siglos de los siglos. En algún momento Jesús también sanó a un hombre que era ciego, le devolvió la vista. Y a los minutos tuvo un encuentro con él y le dijo: oye, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en mí?, le estaba diciendo. Y él le dijo: pues dime quién es para que lo conozca. Imagínate, lo había sanado y no sabía quién era Jesús. Y Jesús le dijo: el que está aquí contigo, al que estás escuchando, ese es. Yo quiero decirte que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo a través de lo que escuchas de Él. No acerca de Él, sino de lo que Él habla a tu vida personalmente y a tu corazón. ¿Sí están aquí todavía? La única manera de conocer a Dios es escuchando a alguien hablar de Dios y que Dios articule palabras a tu vida y tú lo alcances a escuchar. Porque la Biblia dice que la fe viene por el ver. Veo el domingo a ver qué veo o cómo ver a Dios. A Dios se le ve oyéndole. Está medio raro, ¿verdad? Pues es lo que dice la Biblia, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Tú vas a poder ver a Dios cuando lo escuches. Si tú le descuidaste en algún momento a Dios, si tú estás apartado de Dios, Él quiere seguirte hablando, ¿sabes? Si tú comiste del árbol que te pidió no comer, Él quiere seguirte hablando. ¿Sí me están escuchando? Cuando tú sientes culpa por algo que tú realizaste, Él quiere seguirte hablando. Cuando tú tienes vergüenza de algo, Él quiere seguirte hablando. Cuando sientes tristeza, Jesús sigue con el mismo deseo de querer platicar contigo. No importa la condición en la cual tú y yo nos encontremos, Él siempre va a querer hablar contigo. ¿No es hermoso eso? Aún, escucha bien, fíjate. Aun cuando tú no tengas el deseo de escuchar a Dios, Él quiere hablar contigo. Oye, ¿cómo que Dios quiere hablar conmigo aun cuando yo no tengo ganas? Él quiere hablar contigo aun cuando tú no tienes ganas. Nosotros decimos que Dios no quiere hablar con nosotros basados en lo que sentimos, en lo que estamos pasando, en el tiempo difícil el cual estamos viviendo. Pero yo quiero decirte que no importa el tiempo que tú estés viviendo, Dios quiere hablar contigo. Si Él te bendice, Él quiere hablar contigo. Si estás viviendo en tribulación, Él quiere hablar contigo. Porque la voz de Dios busca. Desde hace tiempo la voz de Dios te ha estado buscando para platicar contigo. Acompáñeme al libro de Génesis capítulo 7 y voy a intentar explicarle un poquito más este tema de que Dios habla. De que Dios es una realidad, que Dios habla, quiere y continúa a hablar, queriendo hablar contigo. Génesis capítulo 3 versículo 7, la gran mayoría quizá conoce la historia donde Dios le había dicho al hombre: no coman o pueden comer de todos los árboles que yo creé, pero no pueden comer de este árbol. Sí se lo sabían la historia, ¿verdad? De este árbol no coma. Pues resulta que ¿qué cree que hicieron el hombre y la mujer? Ay, estos muchachos comieron. Y el versículo 7 continúa diciendo que cuando comieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y versículo 8, la primera parte dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz de Dios que ¿qué estaba haciendo la voz de Dios? Paseándose en movimiento. Dios estaba paseando. Ellos habían pecado y ellos escucharon la voz de Dios. ¿Me están escuchando? Se paseaba en el huerto, Dios articulando palabras. Llegó al huerto como de costumbre y Dios empezó a hablar. La Biblia no dice que estaba hablando. Yo me la pasé 3 horas. ¿Cuántas?
3 horas orando, preguntándole a Dios qué estaba diciendo. Y no me ha dicho. No sé todavía qué estaba diciendo, porque la Biblia no dice qué estaba diciendo. La Biblia dice que los hombres escucharon, el hombre y la mujer escucharon la voz de Dios. Si escucharon la voz de Dios es porque Dios estaba, ¿qué decía? No dice la Biblia qué decía. Un día Dios me va a decir y se lo va a venir a compartir, ¿sale? El caso es que Dios continuaba hablando. El caso es que Dios seguía emitiendo sonidos con su boca, con sus labios, articulaba palabra. Aquellos hombres, el primer ser humano, los primeros seres humanos, estaban viviendo tiempos muy difíciles. Estaban viviendo crisis dentro de ellos o alrededor de ellos, y en todo el universo era la primera vez que el universo comenzaba a cimbrarse. Era la primera vez que había entrado el pecado a la humanidad. Vivían tiempos terribles. A Adán y Eva le habían subido la renta y no tenían para pagar. Estaban enfermos, imagínalo. Eran tiempos difíciles. Ellos no hallaban qué hacer. Ellos no hallaban cómo salir de ese problema en cual se habían metido. Sin embargo, dice la palabra que cerca de ellos estaba la voz de Dios hablando. ¿Me están escuchando? Es lo mismo que ocurre contigo y conmigo. Tú puedes estar viviendo situaciones muy complicadas, viviendo situaciones matrimoniales de crisis muy tremendas, financieras, con tus hijos adolescentes en rebeldía, que no hay para esto, no hay para aquellos, situaciones difíciles. Lo que menos esperamos escuchar es la voz de Dios, o es a quien menos acudimos. Sin embargo, la palabra está diciendo que mientras ellos estaban siendo trastornados a causa de su desobediencia, la voz de Dios estaba cerca de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso me emociona. ¿No te emociona a ti? Me da gusto que la voz de Dios no cese aun cuando yo la riegue. Me da gusto que cuando todo esté patas para arriba en mi vida o alrededor de ella, Dios sigue hablando. Dios sigue queriendo hablar contigo. Tiempos muy difíciles y Dios se movía cerca de ellos. ¿Sabes tú que cuando tú estás viviendo los tiempos más difíciles es cuando Dios más se mueve? Hace rato compartí el testimonio del matrimonio. Cuando estaban más dura la pelea es cuando Dios más fuerte les hablaba. Es cuando Dios más cerca está ahí. Pero es cuando lamentablemente menos nos acercamos a Él para escuchar su voz. Detrás de lo que pasa en tu vida, iglesia, o amigos que nos visitan, detrás de lo que está pasando hoy en tu vida, está Dios obrando y moviéndose. Detrás, detrás de tu esposo está Dios. Ay, jole. Detrás de tu esposa geniuda está Dios. Detrás de esa situación que no toleras en casa está Dios hablando. Está cerca de ti. De repente la gente dice: Dios ya se olvidó de mí. ¿Por qué Dios no me pela? A todo mundo bendice y a mí no. Porque tú estás concentrado en lo que estás viviendo y no en lo que Él está hablando. ¿Me está escuchando? Por eso no lo escuchamos. ¿Ves el movimiento? Junto con ese mover de Dios está hablando. Cuando las cosas se trastornan en tu vida de cualquier tipo, Dios está moviendo. Dios está moviendo. Quizás tú vengas con una carga hoy, quizás tú vengas con un desespero hoy, quizás tú vengas con una incertidumbre de que no sabes qué vas a hacer el día de mañana. Yo quiero decirte que en ese desespero o certidumbre Dios te está hablando. Dios quiere, y sabes, hoy en esta mañana Dios te va a levantar y vas a escuchar a su oído qué es lo que Él quiere decirte a tu corazón hoy. Él personalmente lo va a hacer contigo. Tú pensabas que Dios no te hablaba. Muchos de ustedes han pensado que Dios no les habla. Muchos de ustedes han pensado que Dios ya se olvidó de ustedes. Algunos quizás han dicho: Dios ya no me va a hablar por lo que hice. Dios no basa que Él hable en lo que tú y yo hacemos bien o mal. Él es Dios y va a seguir hablando.
Su palabra es eterna, no va a cesar. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a seguirse escuchando por toda la eternidad. ¿Puedes ver el movimiento de Dios en tu vida? Aquellos hombres la habían regado feo, de lo más feo que tú te puedas imaginar. Habían caído en pecado, habían desobedecido a Dios, y ellos continuaban oyendo hablar a Dios. ¿Sí está aquí todavía? Ellos podían ver el movimiento de Dios en sus vidas, cerca de ellos. ¿Puedes tú ver el movimiento de lo que Dios quiere hacer? Dios utilizó el movimiento de este matrimonio que nos compartió el testimonio, ese movimiento de crisis, ese movimiento de pelea, ese movimiento de destrucción. Dios estaba moviendo ahí, articulando y haciendo algo para que llegara a la puerta el hermano de aquel pastor y lo invitara a unas heladas. Unas frías, dijo. Unas cocas bien frías. Dios estaba detrás de todo eso. Dios está detrás de todo el dolor que tú estás sintiendo, si hay algo ahí. Dios está detrás de ese rechazo que probablemente puedas sentir en algún momento. Dios está detrás de esa crisis. ¿Escuchas lo que quiere hacer en ti? ¿Estás escuchando a Dios el por qué en la escuela o en el trabajo tienes esos problemas? Para los hijos de Dios todo ayuda para bien, y si está sucediendo cosas así es porque Dios está trabajando. Está hablando, pero no lo escuchamos. Está haciendo algo. ¿Comprendes la etapa que estás viviendo? Cada vez que hay crisis es Dios intentando cambiarnos de etapa o de fases en nuestras vidas. Porque la vida cristiana no se mide por el tiempo en que hace en 1840 que conocí a Cristo. No se refiere a eso. La vida cristiana se mide por etapas. Cuando viene una crisis y se cruzas esas etapas, dice la Biblia que dejas de ser niño y comienzas a madurar. No por la edad. Hay gente que tiene una sola etapa, 15 años. Y hoy en día los que están conociendo a Dios inmediatamente, en 6 meses brincan esa etapa. Explícame eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos están escuchando a Dios. Y porque los que ya conocemos quizá nos hemos acostumbrado a decir, bueno, Dios está conmigo. Ok, Dios está contigo. ¿Qué te ha dicho últimamente? ¿Qué te dijo Dios esta mañana antes de salir de tu casa? Cuando yo venía en mi camioneta, Dios me dijo, esto se va a poner bueno. Digo, a mí Dios así me habla, no sea usted. Yo soy amigo de Dios y Él es mi amigo. Y cuando yo veo el rostro del pastor, cuando estamos orando allá, Él lo confirma, y cuando veo al grupo lo confirma, y cuando escucho la alabanza y la adoración, Dios dice, de veras si era Dios el que me estaba hablando y no era mi idea loca. Era Dios. Era Dios. Cuando tú vas a trabajar, ¿qué es lo que te dice Dios? Cuando tú te levantas y abres tus ojos, ¿qué Dios te dice? No, pues no sé, hermano, pues tiene que escucharlo, porque Él está hablando. Su palabra no cesa ni cuando tú estás dormido. En todo momento Dios está hablando. La voz de Dios está muy cerca de ti. Mira lo que dice de nuevo el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Para qué esconderse cuando su voz está hablando? ¿Por qué tener los oídos cerrados cuando Dios está hablando? ¿Por qué tendría yo que apartarme de Dios cuando las cosas están difíciles? ¿Por qué no inclinar mi oído a ver qué me dice una vez que yo me he metido en el lodo al cual Dios me dijo que no me metiera? En el momento en que yo comí del fruto que Él me dijo, que yo sé, que tú sabes que no debemos de tomar, ¿por qué no lo escucho mejor? ¿Y por qué mejor me alejo de Él? Esa es una buena pregunta. Porque a más de uno nos ha pasado que lejos de ir con Dios y escuchar su palabra, lo que hacemos es retirarnos inmediatamente. Porque atribuimos a Dios todo lo que estamos sintiendo. Pero lo que estamos sintiendo es a causa de lo que estamos cargando. Eso es lo que está produciendo nuestra lejanía a Dios. ¿Para qué alejarme de su voz si la fe viene por el oír?
La fe viene por el oír. La madurez espiritual viene entre más tú escuchas, no de Dios, sino a Dios. Tú puedes venir cada domingo aquí, o puedes ir a un servicio, puedes ir a misa, o puedes ir a donde te hablen de Dios. Pero no es lo mismo a que te hablen de Dios, a que Dios te hable a ti. A que Dios personalmente, levantado en la mañana, Dios te diga algo. De perdida los buenos días te tiene que decir. ¿Me está entendiendo? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Nuestras vidas no tendrían sentido si no lo escuchamos. Cada vez que tú te has sentido que ya no tengo fuerza, ya no tengo ganas, ya no tengo el deseo de, ya quiero destruir todo, ya quiero separarme de todo, es porque tú hace ya mucho tiempo dejaste de escuchar a Dios. No de escuchar de Dios. De Dios tú puedes escuchar hasta en el internet. Tú agarras ahí, pones una predicación y tú estás escuchando de Dios. Pero cuando tú te levantas y dice la palabra, abres la puerta de tu recámara, te metes y cerrada la puerta, oras en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es escuchar la voz de Dios. Tú y Él solos, independientemente de lo que tú estás viviendo. No te escondas de su voz. Él quiere platicar contigo. Él sabe lo que pasó, hombre. Él sabe lo que pasó antes de que salieras de tu casa con tu esposo y tu esposo. Esposo y esposa. Él lo sabe. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Él sabe lo que tú haces con tu novio o con tu novia. Él sabe, Él lo sabe todo. ¿Por qué no tendría que escuchar su voz? Él sabe cómo tú le gritas a tu esposa. Y Él sabe también cómo tú tratas mal a tu esposo. Él lo sabe. Él sabe que no rindes bien en tu trabajo. Él sabe bien que te vas al baño cuando tienes que trabajar. Él lo sabe bien, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios conoce todo. Y por eso quiere hablarte, porque ese hábito, ese pecado, esa situación, esa lejanía no te deja crecer, no te deja ser diferente, no les deja fructificar. Estaba compartiendo allá en el jueves, tenemos un grupo que se llama Diseño Matrimonio. Y estaba compartiendo y Dios nos habló ahí sobre la historia de Sansón. Abro paréntesis, ahorita regreso. Y es impactante cuando le van a avisar a la mujer de Manoa, así se llamaba el hombre, aunque no lo crea, Manoa, el papá de Sansón. Yo le puse a la esposa Manita, pues no tenía nombre, pues le pongo Manita, ¿no? Manoa y Manita. Entonces, cuando llega el ángel, el ángel le dice pues que van a hacer Sansón de ella, de la esposa de Manoa, y que tenía que guardarse, no tomar ciertas cosas, para no entrar en detalle. Entonces, ¿sabes lo que hace la mujer? ¿Alguien se acuerda? Lo que hace la mujer es corre y va y le cuenta a su marido. Oye, fíjate, Manoa, le dije que se me apareció un ángel y me dijo esto y me dijo esto. Y como toda mujer dice, no le pregunté ni quién era, ni dónde venía, ni cuándo. No sé si así son las mujeres, ¿verdad? O sea, tú llegas a la casa, yo tengo una en casa. Entonces llego, fíjate que te hablaron así a tal hora, que si ibas a estar, y te dijeron que esto, que el otro. ¿Quién era? No sé. Y yo comienzo a orar por ella. Porque la mujer es muy comunicativa. Te va a decir santa y seña. Y esa es la cualidad de un matrimonio. Lo primero que tiene que hacer una mujer es hablar con su esposo. No con su compadre, menos con la comadre, Dios nos guarde. No con su mamá ni con su papá. Un ángel se le había aparecido a la mujer y fue a hablar con su esposo. Y el esposo, imagínate la escena. Manoa así, ¿qué? Pues vino un ángel. Y ella habla y habla y el Manoa por dentro. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo va a volver? ¿O qué? Y ella le dice, no le pregunté ni quién era, ni cuándo venía, ni nada. Solamente me dijo esto. Y el hombre, ¿sabes lo que tiene que hacer? Escuchar a su esposa.
Al grano, nos decimos los hombres. Ay, al grano, ¿sí o no? ¿A poco nomás a mí? Dios les quiere hablar hoy. Al grano, dice el hombre. Un día Dios me dijo, estaba renegando con Dios con respecto a mi esposa, porque también reniego, no nada más usted. Y reniego y le decía a Dios, oye Dios, a esta habla mucho. Porque no estaba, no le van a decir. Esta habla mucho, Señor. Y Dios nomás oía. Esta habla mucho, ¿por qué no va al grano? Y Dios me dice, aquí no hay grano. Entre tú y ella no hay grano. Yo la hice así. O la escuchas o la escuchas. Pero esposa, ve y platícale a tu esposo lo que sientes. Hay mil razones por las cuales la esposa no platica con el esposo. Hay mil razones. Pero la Biblia nunca avala ninguna de esas mil. Simplemente el diseño de la mujer es: recibes algo de Dios, suéltaselo a tu esposo. Porque ¿qué crees? Con quien va a hablar Dios es con él. Porque entonces dice, cuando la escuchó, yo les decía a los hombres en esa reunión, ya me salí del rollo, vaca. No, ahorita regreso. Cuando le decía a los hombres, ¿qué es lo que hace un hombre cuando su mujer la escucha? Pues ahí dice, cuando su mujer le habla, pues ahí dice que oró a Dios. No es cierto, les digo yo. Antes de orar tuvo que haber hecho algo más importante que orar. ¿Qué es? Pues nadie sabía. Pues ya les tuve que decirlo. Antes de orar, hombre, tienes que escuchar a tu esposa. Fue lo que el hombre hizo. Cuando la escuchó, entonces fue con Dios. Porque dice la Biblia que si tú tratas mal a tu esposo, tu oración no es contestada. Lea esa historia, está muy impresionante. Habla del matrimonio. Bueno, no habla del matrimonio, habla del nacimiento de Sansón. Pero para que Dios haya escogido de entre todo el pueblo de Israel a ese par, es porque ese par, ¿no querrías tú que Dios hiciera algo en tu matrimonio? Entonces, mujer, ahí está la clave. Y hombre, ahí está la clave. Entonces Manoa va con Dios. Inmediatamente Dios le dice a él, no a la mujer. La mujer no dice, mira, yo sí voy a la iglesia, a mí Dios sí me habla, porque yo tendría que hacer caso. ¿Me están escuchando? No, la mujer le dijo, mira, el ángel vino y ahí te vento a ti el paquete, a ver qué haces. Entonces el hombre se bajó los pantalones y fue con Dios y le dijo, Dios, a ver cómo está la onda aquí. Y Dios le contesta. Así funciona en el matrimonio. Suéltaselo todo, mujer. Suéltaselo a él. Díselo. Dilo que te sientes cansada, que estás enfadada, que te duele, que te gusta aquel. No, ¿cómo crees? Por eso no le cuentas, ¿verdad? Porque se va a poner como energúmeno. Capaz de que se suicida, pues es bronca de él. Es que la mujer carga cosas que no debería cargar. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno. Mujeres sueltas, ustedes no están diseñadas para cargar al hombre. Si el hombre se enchila, se enoja, se agüita, se enrabia, se va a la iglesia, pierde su fe, se da un balazo, lo que sea, es bronca de él. Tu responsabilidad delante de Dios es suéltaselo, porque no puedes cargar nada. Bueno, cierro paréntesis. Algún día le contaré más de eso. Pero ¿para qué esconderse cuando Dios está hablando? ¿Por qué tendrías que esconderte? No te escondas de su voz, Él quiere platicar contigo. Dios viene al huerto y habla aún, lo tengo que repetir, y eso quiero que quede grabado en tu corazón. Dios habla aún cuando el ser humano ha pecado. Y habla claramente. Aún cuando tú y yo la regamos, Dios continúa queriéndonos hablar y sigue hablando. Eso a mí me impacta el corazón de Dios. Me impacta el amor de Dios por sus hijos. Continúa con el deseo de hablarles, aun cuando nos había dicho que no lo hiciéramos y lo hicimos. Él quiere seguir hablando. No es como nosotros, ¿verdad? Que si tú le dijiste al niño, haz esto, y el niño no lo hizo, tú ya le das con el látigo del desprecio, ¿verdad? Ya no le hablas mejor. ¿Por qué? Porque hizo algo que te dolió. No somos como Dios. Deberíamos de crecer a esta estatura.
De decir, la regaste contra mi esposo o esposa, lo hiciste mal, me volviste a tratar así, pero aquí no ha pasado nada. Dios continúa su deseo de hablarte. Cuando tú te pelees en tu matrimonio, que hay discusiones y hay diferencias, está bien, peléate, pero no se dejen de hablar. No dejen de hablarse. Pues ¿cómo si estoy enojado? Pues no hables de lo que te hizo enojar. Habla de otra cosa. Pero ¿sabes por qué no podemos pasar esos límites? Porque necesitamos escuchar a Dios y necesitamos escuchar cómo Él es. Él te revela cómo es Él para que tú puedas ser como Él. Sin su voz, iglesia, amigos, estamos fritos. No podríamos caminar sin su voz. Como experiencia personal, yo todo el día estoy hablando con Dios. A veces en mi oficina, a veces en la calle, pero todo el día estoy hablando con Dios. Nos enfrascamos más en hablar de Dios que en hablar con Dios. ¿Qué vas a hablar de Dios si no hablas con Dios? Necesitas que Él te revele quién es Él. Nuestra restauración es por su voz. Si tú necesitas un cambio en tu vida, va a ser a través de lo que escuches de su voz. Así viene tu restauración. Quizá viene a través de un líder, de un pastor, cuando hable algo la palabra de Dios, pero eso que hable es lo que te va a cambiar. Es probable que hoy más de una palabra, una frase pueda entrar a tu corazón, o muchas o todas, de tal manera que tú salgas de este lugar transformado, con una nueva expectativa como esposo hacia tu esposa, con una nueva expectativa de esposa hacia tu esposo, de hijo hacia padre y de padre a hijo. Nuestra restauración es por su voz, por lo que escuchamos, pero el hombre y la mujer no querían escuchar la voz de Dios. Eso es lo más triste del asunto. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron miedo. Captaron el movimiento de Dios cerca, su voz, y mejor se escondieron. No era por lo que Dios hablaba, porque ellos tuvieron miedo. ¿Será acaso que ellos escucharon lo que Dios hablaba en el huerto? Porque Dios no estaba al lado de ellos. ¿Me entiende? Ellos estaban por ahí, allá estaba el huerto, dentro del huerto obviamente, y Dios lo ven llegar por allá. Pero no dice que no dice que ven a Dios. Escuche, dice que ven la voz de Dios. Ven la voz de Dios que se paseaba. O sea, Dios llegó allá y Dios estaba paseando. Te digo algo, Dios no los estaba buscando en primera instancia. Ponga mucha atención a esto. ¿Por qué ellos tuvieron miedo? ¿Por qué tú y yo no vamos con Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no queremos escuchar el consejo de alguien que me va a hablar un consejo de Dios? Por miedo. Ese es el problema. Pero el miedo lo provoca la palabra de Dios. La palabra de Dios no provoca miedo. La palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es paz. Cuando tú escuchas a Dios, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, el logos de Dios, tu corazón comienza a revolucionar. Tu mente empieza a pensar diferente. ¿Cómo la palabra de Dios podría dar miedo? Porque ellos tuvieron miedo teniendo a Dios cerca y a su voz con ellos. Ellos tuvieron miedo porque habían pecado y eso les hizo presa del temor. Son las decisiones y los procederes que como ser humano llevamos a cabo contrarios a los movimientos de Dios, lo que nos hace a nosotros cargarnos con un montón de cosas que no son de Dios, como el temor, como el miedo, como la angustia, como la depresión y un montón de cosas. ¿Me está escuchando? Ellos prefirieron no ir a Dios, tomaron una decisión, diga conmigo decisión, de no ir a Dios. Ellos no queremos nada de Dios. Se alejaron de Dios. Y Dios estaba cerca y lo alcanzaban a escuchar. Pero sabes, y te voy a hablar del corazón de Dios, y esto espero que toque tu corazón.
Él los buscaba. Cuando Dios llega, no hay una búsqueda de Dios sobre ellos. La Biblia dice que Dios se paseaba, no buscaba nada. ¿Sabes para qué? Para restaurarles, para cambiar la condición en la que se encontraban inicialmente. El verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa frase, esa pregunta es una pregunta para comenzar un proceso de restauración. Si tú quieres empezar un proceso de restauración con alguien, tienes que preguntarle: ¿dónde estás parado? ¿Te has dado cuenta hacia dónde has llegado? Yo últimamente me he preguntado si fui yo quien aceptó a Cristo o fue Él que aceptó a mí. Yo le he preguntado eso a Dios. A ver, Dios, la neta, porque así le hablo a Dios. Perdóneme, pues le hablo a Dios así, Él me escucha. Le digo: Dios, la neta, ¿yo te acepté a ti o tú me aceptaste a mí? ¿Qué es lo que produce la salvación? Es una buena tema para analizarlo. No que nosotros hayamos amado a Dios, dice la palabra, sino que Él nos amó primero. ¿Quién buscó a quién? ¿Fue Zaqueo el que buscó a Jesús? ¿Fue Zaqueo el que le habló a Jesús fue Zaqueo quien lo vio primero? ¿Fue Dios quien iba ahí, Jesús, y vio al chaparrito ya montado en el árbol? Y dice la Biblia, y lo vio y le dijo. Zaqueo ni lo miraba ni le había dicho nada. Y nosotros decimos: no, sí, yo acepté a Cristo. Como si Dios necesitara ser aceptado. Dios necesita ser creído, no aceptado. Él no ha hecho nada malo para aceptarle. Sin embargo, nosotros sí necesitamos ser aceptados, porque si hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros sí necesitamos que Él me acepte. Ese es el mayor problema. Por eso el hombre corre a esconderse. Si ellos hubieran dicho: necesito de Dios. Pero Dios es tan bueno y dijo: pues ellos necesitan de mí. No lo saben. Por eso cuando llega, la primera pregunta que les hace es: ¿dónde están, muchachos? ¿Dónde te encuentras, Adán? ¿Qué me puedes decir del estado en que te encuentras hoy en este día? Al informar a Dios, iglesia, tu posición, la puerta para la restauración y para tu cambio se abre. Pero si tú no le informas a Dios de la condición en la que estás, la puerta de restauración se cierra. Hoy va a ser una mañana donde tú vas a poder decidir abrirle la puerta de tu corazón a Dios y decirle: Señor, así estoy, mal, necesito de ti, te anhelo. ¿Te acuerdas aquella mujer samaritana? Jesús le dice: dame de beber, y la mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides a mí? No nos llevamos bien. Y Jesús se ríe, ¿no? Muchacha, si tú supieras quién fuera yo, tú me pedirías a mí, porque yo no ocupo nada de ti. Eso es lo que tenían que haber hecho Adán y Eva. Dios no los necesitaba a ellos, pero ellos sí lo necesitaban a Él. ¿Me está escuchando? Por eso está su voz cerca. Él no va a venir en primera instancia a ver: muchachos, ¿qué pasó? No, Él se va a pasear un ratito cerca de ti, esperando a que tú reconozcas dónde estás. Reconozco que he pecado y estoy destituido de su gloria. Necesito de Él. Necesito de su sangre, de su salvación. Cuando tú informas a Dios lo que está pasando, lo que ha pasado contigo los últimos meses, los últimos años o ayer, si tú le dices hoy a Dios: Señor, esto es lo que ha pasado, eso que te da temor, vergüenza y culpa, estás abriendo la puerta para que Él comience a restaurarte. Sin embargo, como dice Proverbios capítulo 28 versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios desea tener por ti un informe de tu vida todos los días. ¿Por qué? Porque no lo sabe. ¿Qué acaso no sabía dónde estaban Adán y Eva? ¿Por qué hace Dios ese tipo de preguntas? Si Él es la plenitud de todo, lo llena en todo. Él estaba en todas partes.
Sí, Él sabe dónde está Él, dónde estamos nosotros, pero nosotros no sabemos ni dónde está Él, ni nosotros menos. Si tú no sabes dónde está Dios, menos vas a saber dónde estás tú. Entonces mejor me escondo. Le tengo miedo a Dios por lo que me vaya a hacer. Dios desea tener por ti un informe de tu vida. Todas las noches tienes que darle un informe de tu vida a Dios. Señor, pasó esto y sé que la regué y reconozco, Señor. Para que la puerta de tu corazón y la voz de Él se esté escuchando desde lo más profundo de tu corazón. Porque Él está cerca, Él está ahí. Abre la puerta de tu corazón para que sane con su palabra, con lo que te vaya a decir. Necesitamos su voz y atender su llamado. El verso 8, de nuevo lo leo, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Yo te pregunto, ¿a qué venía Dios? Ahorita les voy a poner una regañiza de aquellas. Los voy a despreciar, los voy a juzgar y ahorita van a ver. Voy a dictar sentencia. La Biblia dice que Él llegó al huerto ¿a qué? A ver, ayúdenme. A pasearse. Todo el universo estaba patas para arriba y Él venía a pasearse. Y la palabra pasearse en el original hebreo, es ir para acá, ir para allá, ir para acá e ir para acá. Él estaba en el huerto ahí paseándose. Él no estaba buscando nada, ni a nadie. Él se estaba, escuche bien, Él llegó al huerto a pasearse. Paseaba mientras hablaba. Dice la Biblia que hablaba paseándose. ¿Está bien? Se estaba moviendo su voz ahí. Los hombres, el hombre y la mujer allá, muy cerca, no sé cuánto, pero cerca, oyeron que Dios se paseaba hablando. ¿Va? Deseaba Dios encontrarse con sus hijos. Dios se paseaba mientras hablaba, esperando a sus hijos amados. Él no estaba con un látigo, Él no estaba con una vara, Él estaba hablando, no estaba molesto hasta ese entonces, porque Él estaba esperando a sus hijos. Deseaba encontrarse con ellos. No le vemos eufórico. Pareciera, iglesia, que no habría pasado nada, cuando todo realmente estaba trastornado. Pero Él sabe perfectamente. ¿Sabía Dios lo que había pasado? Dios sabe lo que ha pasado y Él sabe lo que ellos necesitaban. Aún sabiendo lo que ha pasado, Dios ha venido al huerto de tu corazón. Aún sabiendo el estilo de vida o las obras que hemos hecho los últimos tiempos, Dios continúa visitando tu vida y tocando y paseándose ahí muy cerca de ti. Aún sabiendo eso, al huerto donde tú y Él, iglesia, acostumbraban a encontrarse desde hace mucho tiempo. ¿Por qué Dios se paseaba ahí? Porque era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Es ahí donde comúnmente uno y otro hablaban entre sí. Allí se encontraban. O si nunca hoy, esta mañana, tú le has conocido personalmente, es un tiempo para que tú te acerques a ese huerto donde Dios está hablando y puedas escucharle. No le vemos molesto. Necesitamos todos los días de la misericordia de Dios. Todos los días necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dios sabía que la habían regado. Y Dios no se lanza directamente sobre ellos. Dios llega a pasearse. ¿Sabes cómo se le llama eso? Misericordia. Se le llama misericordia. Y a eso yo le he puesto un espacio de misericordia, para que tú alcances a oír su voz. Mientras que tú estás esperando a ver a qué horas te llegue el latigazo, Dios se continúa paseándose cerca, esperando a que tú vayas y le digas: aquí, en esta posición estoy. La he regado, Señor. Y reconocer. ¿Me está escuchando?
Yo me imagino, diga conmigo, el pastor se imagina. La Biblia no dice, él se lo imagina. Que Dios cantaba. Yo me imagino que Dios agarró el bote ese con el que riegan las plantas y ahí estaba regando sus plantas, cantando, hablando. Yo no sé qué decía Dios, pero el hombre y la mujer lo escucharon y miraban que se movía. Contemplaba el paisaje, miraba su reloj y decía: ¿por qué tardan? ¿Dónde están mis hijos? Es la hora en que acostumbro hablar con ellos y encontrarme con ellos. ¿Dónde están? Él nunca llegó así como que no lo calentaban del sol. ¡Adán! Vas a ver ahorita, Adán. ¿Dónde estás, Adán? Dios no llegó así. Nosotros pensamos que Dios llegó hacia el huerto. Dios llegó a pasearse. A eso se le llama un espacio de misericordia. Dios la abre. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, todo de ti lo sabe. Pero Él llega a pasearse a tu vida, a ver qué vas a hacer. Él espera escuchar, espera que te acerques. Pero Dios no llegó de una manera brusca diciendo: Adán, te dije, me las vas a pagar. Tan claro que te dije, Adán, que no comías de ese árbol. Todos los que te di, nomás ese te gustó comerte, Adán. Vengan para acá los dos. Ahí les va. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en pocas palabras que se abrió un espacio de misericordia, donde Dios está paseando, donde ellos escuchan su voz y donde ellos determinan alejarse de Él. Hoy la voz de Dios está paseando en este lugar. Quizás tú dices: bueno, ¿qué me está diciendo? Que Él te quiere hablar personalmente, que Él quiere hablar contigo personalmente. ¿Sabes para qué? Porque te va a mostrar misericordia. Porque dice la Biblia en Proverbios, lo acabamos de leer, que si tú confiesas y le dices: aquí estoy, tú vas a alcanzar misericordia. Ese es el espacio de la misericordia de Dios. Que aun cuando Él lo sabe todo, Él prefiere hacerse como si no lo supiera, para restaurar tu vida, para decirte: ya no quiero que vivas de esa manera, ya no quiero que seas afectado de esa manera. Ahora yo quiero que tú vivas diferente. Y que si te pasó aquello es porque tú no estuviste donde yo te dije que estuvieras. Sí, la regaste. Y sí, hay consecuencias, pero nunca te separes de mí. Siéntate a la mesa, porque siempre vas a comer de mi mesa, porque eres mi hijo. Eso es lo que Dios promete a los que somos hijos de Él. Quiere hablarte de su amor por ti. Quiere hablarte de Él. Muchos de ustedes creen que Dios es un Dios rígido. Lo es justo. Camina en justicia, su trono es de justicia. Pero yo le pregunto al Señor y le preguntaba, y le digo: Señor, pues si tú sabías todo, ¿por qué no le cayó un rayo ahí? Por lo mismo que no te cae a ti, me dijo. ¿Me escucha? Señor, tú ya lo sabías, ¿para qué te paseas, hombre? ¿Para qué? A la que vamos, Dios, como nosotros. Ahorita en cuanto lo ve entrar, me la hace, me la paga. Dios no. Dios no es como nosotros. Dios dice: yo sé lo que necesitan. Poquito tienen con el pecado que los está golpeando como para que yo también los golpee. Lo que ocupo es sanarlos. Lo que ocupo es restaurarlos. Lo que ocupo es que estén cerca de mí y yo de ellos. En tanto que Él está cercano, acércate. El tanto que Él está hablando, escúchalo. Él quiere hablar algo a tu vida hoy y te quiere decir algo. Yo no te puedo decir qué. Lo que sí te anuncio es que Él quiere hablar contigo. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón para ti. Dios quiere hablar contigo. Y Dios dice: yo les voy a hablar personalmente. Nomás necesito que les diga que yo quiero hablarles. Que no me tengan en un mal concepto. Que no me tengan como un Dios lejano. Sí, me enojo, me entristece y no tolero el pecado, pero sé que yo soy la solución para ellos. Yo morí en una cruz para que cuando ellos se presentaran ante la cruz dijeran: yo necesito de esa sangre, yo necesito de esa salvación. Y que a todo aquel que creyera fuera salvo y fuera su vida transformada. Yo ya hice todo, pero necesito que ellos se acerquen.
Aun cuando tú eres parte de la iglesia o cuando tú has conocido de Dios. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Dios? La voz de Dios debe de ser familiar a tu vida. Debes saber cuando Dios está hablando y cuando no. Cuando Dios hablaba en el Nuevo Testamento, decían unos: es un trueno, es un ángel. Vale, un ángel era Dios. Nadie sabía distinguir la voz de Dios. ¿Quién les dijo? Jesús les dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Pues uno dice que eres Juan el Bautista, que eres medio secón, apartado, así medio aburrido. Es lo que le estaban diciendo. Unos dicen que eres Juan. Haz de cuenta, Dios, eso dice. Y Jesús callado. Está bien, pues eso dice la gente, que diga. Otros, ¿quién le dijo? Elías. Por lo que come, Señor. Te ven así con cueros y te ven así como melancólico, que a veces andas arriba y abajo. Eso es lo que cree la gente. Bueno, eso es lo que cree la gente. Pero mi iglesia, ¿qué dice? ¿Quién dice que yo soy? Y Jesús y Pedro le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro, no. No. Pedro le dice: lo que has dicho no te lo enseñó nadie. No lo escuchaste decir a nadie. Tú lo escuchaste de la misma boca de Dios. Y el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que tú vas a escuchar esta mañana? Ese es Dios. Ese es el Dios real. Y yo creo que tú puedes escuchar su voz hoy. Yo lo creo. Y lo vamos a hacer así, ¿le parece? Quiero orar primero por las personas que nos visitan en una primera ocasión. Este mensaje, amigo, ¿les gustaría ponerse de pie? ¿Nos regalarían unos minutos de pie? Denle un aplauso a Dios por sus vidas. La iglesia. ¿Sabes? Este mensaje era para ti, porque tú has estado buscando. Aún hasta estas reuniones tú las has criticado y has dicho: no, yo no necesito, cuando tenga tiempo. Pero Dios sabe tan bien tu vida que Él tenía que decirte hoy: yo estoy hablando a tu vida. Y Él tenía que decirte hoy: me necesitas. Necesito, dice el Señor, que te des cuenta que me necesitas y que no debes de dejar pasar ni un segundo más sin buscar su voz. Ustedes que están de pie, ¿les gustaría decirle a Dios: Señor, yo quiero abrir el huerto de mi corazón para que tú te pases y pueda escucharte ahí? ¿A alguno de ustedes que están aquí de pie les gustaría? Si les gustaría, levanten sus manos. Ahora ahí con su mano en alto, no la bajen, cierren sus ojos ahí y digan conmigo: Señor Jesús, ahí está. Se está paseando en tu corazón, yo lo veo. Ahí está. Sabe que tu decisión es honesta. Dile: paséate en mi corazón. Repite conmigo: quiero escuchar tu voz. Dile: quiero encontrarme contigo. No voy a huir más. No voy a alejarme más de ti. Hoy me encontraré contigo. Gracias por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy abro la puerta de este huerto. Quiero encontrarme todos los días contigo. Paséate en mi vida. No cerca, dentro de mi vida. No que me cuenten de ti, sino experimentarte a ti. Gracias, Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento que estás haciendo en ellos, quienes han abierto las puertas de su corazón. En el nombre poderoso de Cristo
Séllalos con tu sangre, Dios. Séllalos con tu presencia, Espíritu Santo. Amén. Le da un aplauso a la iglesia. A Dios. Dios se bendiga. Dios se bendiga. Dios se bendiga. Dios la bendiga. Dios les bendiga. Tome su lugar. Dios les bendiga. Iglesia, ¿quieres escuchar su voz? Mira lo que vas a hacer. Te vas a poner de pie nada más. Ábrele el huerto. Él quiere venir a pasearse. No te va a regañar, te lo aseguro. Te va a hablar de su amor. Si tú lo quieres escuchar, ponte de pie. Y escúchame bien, así en silencio, no se mueva mucho, no se mueva mucho. Cierre sus ojos. Y si usted escucha hablar a Dios, que Él me dijo que te iba a hablar personalmente, cuando lo escuches hablar, tú ven aquí al frente y dale gracias. Es todo. No vamos a orar por ti, es Él contigo. Si tú lo escuchas, ábrele la puerta de tu corazón. Y si ya lo escuchaste hoy, ven aquí al frente y lo único que tienes que decirle es: gracias por tu misericordia. Hoy entro al espacio de la misericordia tuya, Señor. Se me había olvidado que eres bueno, Señor. Perdí de vista tu voz. Me enfoqué más en mis movimientos que en tu movimiento en mi vida. Dios, ahora sé que tú eres bueno. Ahora comprendo que tú eres bueno, Señor. Y que tú en ningún instante has intentado o deseas regañarme, porque tú comprendes mi dolor. Porque tú comprendes que tengo mucho con el dolor de mi error, que tú conoces, el cual yo te pido perdón, Señor. Y te doy gracias por perdonarme. Hoy entro al espacio de tu misericordia. Tu misericordia, Dios. Tu misericordia, Dios. Es nueva, dice la palabra, cada mañana. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres increíblemente bueno, Padre. Podrías haberme destruido en un instante, sin embargo tu amor me ha alcanzado. Podrías haberme reprendido porque yo conocía lo que tenía que hacer y no lo hice. Sin embargo, tú has llegado a amarme otra vez. Sin embargo, has llegado a abrazarme otra vez. Aún siendo pecador. Y aún cuando yo me he alejado, tú te has acercado a mí, queriendo restaurarme. Espíritu Santo, paséate en sus vidas, Señor. Llévales más y más allá, en tu misericordia, en tu verdad. No los dejes ni un instante, Dios, y que ellos no te dejen ni un instante. Hablas con ellos en la casa, en la recámara, en la sala, en el patio, en la oficina, en el camión, en el vehículo. Habla con ellas en el mercado. Habla con ellas al estar haciendo el desayuno, la comida, la cena. Háblales de tu amor. Habla con Él cuando esté la presión, cuando esté la necesidad, cuando se sienta solo, cuando se sienta triste. Dile: ahí estoy yo.
Estás en el espacio de la misericordia. No te voy a soltar. En mis brazos eternos te llevo cargado, dice el Señor, y no te voy a soltar. Yo perdono tu pecado por la sangre de Cristo que veo depositada en tu corazón, dice el Señor, porque tú eres honesto, porque tú me has platicado hoy cómo está tu vida, porque tú has reconocido hoy que necesitas de mí. Si hay algo que más me agrada, dice el Señor, es que nunca dejes de depender de mí, que yo soy tu única fuente. Que pase lo que pase, esta fuente nunca va a cesar hacia tu vida. Créelo. Mis aguas te inunden de día y de noche. Mi presencia te lleve más y más allá al conocimiento de mi verdad y de mi palabra. Está atento, porque yo te voy a hablar de mañana, de tarde y de noche. Te hablaré en las madrugadas, te levantaré. Tú dirás que se te fue el sueño, pero seré yo, intentando comunicarme contigo. Tú dirás que hay crisis, pero sabes, soy yo detrás de todo eso. Soy yo, dice el Señor. Habla con Él. Basado en lo que Él te está diciendo en este momento, habla con Él. Habla con Él. Dilo, articula tú las palabras, contéstale a Dios. ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Él se pasea tan cerca de ti. Él se pasea tan cerca de ti. Habla con Él. Háblale de ti, solo de ti. Aun cuando tú has dicho que Él ya, y sabes que Él ya lo conoce todo, aún así Él espera escuchar tu voz. Aún así, cuando tú sabes que Él ya lo sabe todo, aún así habla con Él. Dile de tu corazón. Dile: Señor, sosténme en este espacio de misericordia toda mi vida, Dios, toda mi vida, Padre. Quiero ser tu amigo. Paséate en mi casa. Dile, háblale de tu hogar, háblale de tu matrimonio, háblale de tus relaciones, de tus amistades, háblale de tu trabajo. Dile: Señor, paséate ahí. Llena cada espacio donde yo esté, aún donde menos espero, donde menos creo. Ahí yo quiero verte, Señor. Paséate en mi vida. Paséate en mi vida. Recorre cada centímetro de mi hogar. Es tuyo, Dios, es tu casa, es tu habitación, es tu espacio, es tu atmósfera. No nos avergonzamos de ti, no tenemos temor. Hoy delante de la presencia de Dios todo temor es quitado, Dios. Todo miedo, toda angustia, toda falta de paz. Cubre, Dios, a la congregación con un manto de paz, de gozo, de alegría. Y que se esfume todo lo que no tenga que ver contigo en medio de cada una de estas familias, Señor. Aléjese de ellos la maldad, aléjese de ellos el pecado, aléjese de ellos el intento del enemigo, los planes por querer hacer descender su fe. Hoy tú levantas, Señor, en el brazo de tu misericordia cada familia en este lugar, Señor. Y sean benditos delante de ti, por ti y en ti, Jesús. Sean benditos ahora y siempre.
sea bendecido su entrada y su salida. Su levantar y su acostar sea bendecido, Señor. Su hablar y aún su callar sea bendecido. Cuando abran los ojos y cuando los cierren, sea tu misericordia sobre ellos, Señor, ahora y siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada domingo, cada mañana. Él te está esperando cada mañana. Toma un espacio cada mañana, toma un espacio cada día y encuéntrate en los brazos de su misericordia. Porque andamos en un mundo, iglesia, que hay lodo. Tenemos que transitar en ese mundo. Y aunque no queramos revolcarnos en el lodo, nos manchamos, nos ensuciamos y aún a veces la regamos, tropezamos y caemos. Pero esos brazos de misericordia te limpian una y otra vez, porque Él es fiel y Él es bueno. Amén. Dios te bendiga. Disfruta de Él en todo momento.